Estos hechos me ocurrieron a finales de la primavera pasada, cuando pasaba mis mediocres vacaciones en mi piso, sentado frente al ordenador hasta altas horas de la noche. Recuerdo que fuera llovía tanto que daba miedo incluso asomar la nariz. Recuerdo que esa noche terminé de ver otro programa después de medianoche. Salí al balcón antes de acostarme y el aguacero cesó de repente. Sentí la agradable frescura y el olor a lilas, que olía deliciosamente después de la lluvia. Mientras miraba perezosamente por el patio, mi mirada se detuvo de repente en una anciana que estaba de pie en la calle, a la luz de una farola. Estaba de espaldas a mí y vestía un raído abrigo de piel. Algo le pasaba en las piernas y me pregunté por qué estaba despierta a esas horas de la noche. Pero tenía demasiado sueño para concentrarme en ese pensamiento. Después de terminar mi cigarrillo y tirar la colilla por el balcón, fui a darme una ducha. De vuelta al dormitorio, eché un vistazo a la ventana y vi que la extraña anciana seguía allí de pie, sin moverse ni un milímetro. Por primera vez me invadió una vaga sensación de inquietud, pero me tranquilicé pensando que en nuestro barrio puede haber muchas viejas locas, con la mente deformada por problemas articulares. Llevan abrigos de piel incluso en mayo, porque los viejos siempre tienen frío. Y probablemente ella esté de pie bajo una farola a la 1 de la madrugada a causa de su propia senilidad. Después de tranquilizarme, me dormí. A la mañana siguiente miré por la ventana e inmediatamente encontré ese mismo camino, esa misma farola. Tal vez alguien estaba realmente perdido o había olvidado el camino a casa en otra dimensión y necesitaba ayuda. Sin embargo, no había nadie y eso me alegró un poco. Pero cuando volví a salir al balcón por la noche para fumar un cigarrillo antes de acostarme, la anciana estaba de nuevo en el mismo lugar, bajo el farol. Miré el reloj y vi que solo habían pasado 5 minutos desde medianoche. La vieja no se había movido. Muy bien, decidí, si encontró el camino a casa anoche, lo encontrará esta vez. Perdiendo interés en la anciana, empecé a mirar a la compañía que se sentaba en los bancos frente a la puerta de mi casa. Debían de estar medio borrachos, porque no pude entender ni una palabra de sus gruñidos ininteligibles. Tiré la colilla y me dispuse a marcharme, pero eché un último vistazo a la anciana y me quedé helado. Estaba de pie, de cara a mí en un medio giro, y entonces por fin me di cuenta de lo que le pasaba en las piernas. Tenía las rodillas dobladas hacia atrás. Me miraba directamente. Entré corriendo en el piso, cerré de un portazo la puerta del balcón y cerré las cortinas. Me puse la mano en el pecho para calmar los rápidos latidos de mi corazón. No podía verme, pensé. Tengo las luces apagadas por todas partes, y las personas mayores tienen mala vista. Y después de todo, ¿qué es una simple anciana senil? Pero algo le pasaba en las piernas, maldita sea. No me atreví a salir de nuevo al balcón. Entré en el dormitorio, miré cautelosamente a través de los huecos entre las cortinas drapeadas y retrocedí. La anciana miraba en silencio hacia la ventana de mi habitación. Algo le pasaba en la cara, pero ya no me interesaban los detalles. Comprobé la puerta principal por si acaso, la cerré con llave y me fui a dormir con la manta sobre la cabeza. Por la mañana, el miedo me pareció ridículo y me convencí de que todo era producto de mi imaginación. Decidido a pasar una noche en vela siguiendo la pista de aquella misteriosa anciana, me dispuse a ver telenovelas hasta altas horas de la noche. De nuevo, a la noche siguiente, la anciana estaba allí, bajo la luz de la linterna. Empezó a parecerme interesante, y decidí observarla atentamente toda la noche, distrayéndome de vez en cuando con las telenovelas. La anciana reaparecía a la 1 de la madrugada y desaparecía cuando empezaba a amanecer. Yo no la veía ir y venir, pero resultó que se quedaba allí inmóvil durante horas todas las noches. Era una enfermedad mental curiosa, pero ¿qué le pasaba en las piernas? La compañía que se sentaba bajo mis ventanas también permanecía allí toda la noche, riendo y mugiendo ruidosamente. No había caras conocidas entre ellos, eran claramente de otro patio. Durante mucho tiempo intenté distinguir sus mugidos, pero en algún momento un sentimiento de asco y repugnancia pudo más que la curiosidad y me marché. Al día siguiente le conté a mi vecino lo que estaba pasando. Sonrió y me miró con extrañeza. «Tienes que dormir por la noche», me dijo. «Se reúnen en las ventanas. En nuestro barrio se ve de todo, sobre todo después de medianoche». Durante todo el día reflexioné sobre sus palabras.
Sobre todo después de la 1 aparecía aquella vieja y se quedaba allí inmóvil hasta el amanecer. Tal vez el vecino sepa realmente algo que yo ignoro. Aquella noche llovió sin piedad, y allí estaba ella de nuevo, una anciana descuidada por la lluvia. Decidí no prestarle atención, escupí y me fui a la cama. Pero durante mucho tiempo me revolví en la cama, tratando infructuosamente de dormir. Me remordía la conciencia, delante de mí había una anciana que no estaba en sus cabales, sin tutores que la cuidaran. ¿Y si se ponía enferma, si cogía una pulmonía? Finalmente, me levanté, me vestí, salí y cogí el paraguas. Me acerqué a ella con cierta aprensión, nunca me había encontrado con una persona enferma y no sabía cómo comportarme. De mala gana, me volví hacia ella, disculpándome por las molestias. Estaba de espaldas a mí, sin moverse un ápice, como si no se hubiera dado cuenta del torrencial aguacero que caía a cántaros. Tenía la ropa empapada. Perdone, repetí, ¿se encuentra bien? ¿Te acompaño a casa? Pero no contestó. Miré a mi alrededor confuso y me fijé en una parada de autobús con techo en la calle de al lado. ¿O tal vez podría acompañarte al refugio? Al menos para que no tengas que estar de pie bajo la lluvia. Te vas a resfriar. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Pero fue un error. A la luz parpadeante de la linterna, pude ver sus ojos locos y saltones girando implacablemente en sus cuencas oculares. Sonrió, y pude ver sus dientes podridos, amarillos y escasos. Una sensación de miedo me atravesó, y retrocedí, y ella, sin dejar de girar los ojos, se abalanzó sobre mí, con los dientes clavados en mi brazo. Maldije, la empujé y me abalancé sobre ella. Cayó pesadamente de espaldas. Corrí hacia mi entrada, mirando hacia atrás para ver que me seguía. Casi dejando escapar un grito, aceleré, corriendo tan rápido como pude. Mientras estaba en el porche, mirando sin cesar a mi alrededor, busqué en mi bolsillo la llave del interfono. Solo cuando la pesada puerta metálica se cerró de golpe frente a ella con un crujido, conseguí por fin exhalar. Estaba a salvo, el interfono me había protegido. Aunque, en realidad, aquella extraña anciana me daba mucho miedo. Cuando recordé sus incesantes ojos en blanco, un escalofrío se apoderó de mí. Corrí al pasillo de mi piso, encendí la luz y entonces me di cuenta de que la manga de mi chaqueta, donde ella me había mordido, estaba desgarrada y empapada en sangre. Me dolía el brazo y temblaba ligeramente. Me quité la chaqueta, retorciendo la manga del jersey, lavé la herida, apretando los dientes por el dolor, la traté generosamente. Para mi alivio, los mordiscos eran pequeños, pero bastante profundos. ¿Cómo había conseguido morder a través de la manga? Dudé, enfadado conmigo mismo, y ayudándome con el brazo, me fui a la cama. Por la mañana me dolía mucho el brazo. Era difícil estirarlo. Vi que la marca de la mandíbula de la anciana estaba roja e hinchada. De nuevo tuve que lubricarla y vendarla de nuevo. No fui al hospital. ¿Qué les iba a decir? ¿Que me había mordido en la calle una vieja loca? Me reía a carcajadas de mis pensamientos. Aquella noche llevaba esperando en la ventana desde medianoche. Debido al fuerte aguacero, no salí al balcón. La vieja estaba de pie en su lugar habitual, y la compañía local estaba sentada en los bancos bajo mi puerta. Incluso les envidiaba. En su estupor de borrachos no les importaba la lluvia, estaban mojados hasta los huesos, pero no les importaba. Finalmente, el chaparrón terminó. Salí al balcón. A la luz de los faroles, vi una figura femenina entre los garajes. Iba decentemente vestida con un abrigo y botas de tacón. Llevaba el pelo largo y brillante. ¿Por qué se paseaba por los garajes? Se acercó a los cubos de basura y empezó a rebuscar en ellos. Volvió a caminar en círculos por los garajes, como si estuviera hipnotizada. La observé durante media hora y me estaba aburriendo. Entonces se acercó a la entrada de mi casa, se sentó y empezó a escarbar el suelo con las manos. Luego empezó a coger puñados de tierra y a metérselos en la boca, comiendo con avidez y entornando los ojos. Tenía toda la cara mojada y negra por la tierra de la lluvia. Incapaz de soportar aquel espectáculo, solté una palabra indecente.
La mujer levantó bruscamente la cabeza y me vio. Sus ojos se abrieron de horror y gritó: no me mires. No me mires. Me escondí asustada en mi piso, cerrando las ventanas y las puertas. Estuve mucho tiempo escuchando. Fuera reinaba el silencio, e incluso en la entrada, solo la compañía de fiesteros seguía riendo y charlando con bocas desdentadas como si no tuvieran nada que perder. Estaban tan borrachos que no se dieron cuenta de lo que había pasado delante de ellos. Al cabo de 40 minutos me calmé un poco y decidí volver a salir al balcón. La extraña mujer ya no estaba en el patio, y la compañía también había desaparecido, solo la anciana permanecía en el mismo lugar, inmóvil bajo la luz de la linterna. Me pregunté cuántos locos habría en la ciudad, y si estarían realmente locos. De repente, una mujer corriente apareció por la esquina de mi casa. Iba vestida con una chaqueta negra y vaqueros, era joven, tenía el pelo largo y oscuro y llevaba un bolso en la mano. Pero yo ya sabía que la gente normal no anda por la calle a estas horas. La mujer atravesó el círculo de luz que proyectaba el farol y desapareció entre las sombras. Cuando volvió al círculo de luz, una anciana con un incomprensible abrigo marrón y una gorra estaba de pie frente a mí, caminando a duras penas y apoyada en un bastón. Se acercó lentamente a la anciana que estaba bajo el farol, pasó a su lado con indiferencia y desapareció en una casa vecina. Los nervios me hicieron dar otra calada al cigarrillo y quedarme dormido. Ya he tenido bastante lío por hoy. Dios, ¿todo esto pasa aquí todas las noches? Todos estos años había dormido plácidamente, sin darme cuenta de lo que pasaba. A la mañana siguiente todavía me dolía el brazo. Cuando me quité la venda, vi que el lugar de la mordedura seguía hinchado y que las heridas habían adquirido un tono amarillento y estaban cubiertas de una costra blanca. De ellas emanaba un olor repugnante. Me recordaron a los dientes podridos de una vieja loca, y casi me ahogo de asco. Decidí ir al hospital, donde me pusieron puntos. Tras un día de reposo, volví a asomarme al balcón. La vieja se había ido, el patio estaba tranquilo y en paz. Salvo por las risas de la compañía de borrachos que siempre se sentaba bajo nuestras ventanas, las casas vecinas estaban a oscuras. Comprendiendo que aquella noche no vería nada interesante, decidí irme a la cama. De repente se encendió una luz en la ventana de enfrente. Vi a una hermosa chica rubia que se cepillaba su larga melena. Me miró fijamente y sonrió, haciéndome señas con la mano. Sentí la extrañeza de la situación. ¿Por qué me llamaba? ¿Cómo se había dado cuenta de que estaba en el balcón? Mi piso estaba en completa oscuridad y ella brillaba con luz propia. Al darse cuenta de que no tenía intención de ir a verla, la chica sonrió aún más y me hizo un gesto con la mano, como invitándome. Me pareció extraño. ¿Quién era? Llevo mucho tiempo viviendo aquí y conozco a casi todos los residentes de esta casa. A una chica así la recordaría sin duda. Decidí no acercarme a ella y cerré bien todas las ventanas y puertas. Sin embargo, pasaron 10, 15, media hora, pero nadie se asomó al balcón, nadie llamó a la puerta ni hizo ruido. Me asomé cautelosamente a la ventana. Una chica estaba de pie en la entrada de mi portal, cuchicheando con un grupo de borrachos. De vez en cuando lanzaban miradas a las ventanas de mi piso. Parecía perfectamente normal, y empecé a preguntarme si la habría visto antes. A la mañana siguiente aún me dolía el brazo. Me desaté la venda y casi me ahogo con el horrible hedor. Los puntos ya se habían puesto amarillos y desprendían un olor repugnante. Además, sentí náuseas. Quizá había algo raro en esta mordedura. Buscando una respuesta, me acerqué a un vecino del rellano y le conté lo que había visto. Me callé por haber salido a la calle tontamente, y sobre la mano, le dije que me había hecho daño en el garaje. El vecino escuchó mi historia, reflexionando en silencio, y finalmente suspiró irritado. Dijo que no importaba, que no me tocaban y que no debía inmiscuirme en sus asuntos. No debía vagar por las calles de noche ni mirar por las ventanas. Si acato estas normas, todo irá bien. Pero, ¿qué pasa si salgo? No sé quiénes son. El vecino cerró los ojos, se frotó los párpados con cansancio y añadió: ¿Y por qué quieres saberlo? Si solo aparecen por la noche, cuando todo el mundo duerme, es que no quieren ser vistos.
Razón de más para no llamar su atención. La noche es para dormir. Finge que todo va bien y no te tocarán. Aquel día me sentía incómoda. Tal vez fuera la falta de sueño o el dolor en el brazo. Dormí todo el día y me desperté durante la noche. La lluvia había dejado de gotear y abrí la ventana. El aire nocturno era delicioso, saturado del aroma de las lilas. Lo único que oía era el mugido sordo de la compañía perpetuamente ebria bajo nuestra puerta, que me estropeaba el humor. Es extraño cómo se entienden, pensé. Y lo que es aún más extraño es por qué estas criaturas no los tocan. Tumbado en la cama, escuchaba las conversaciones de los alcohólicos bajo el porche. Por un momento creí empezar a distinguir palabras sueltas. Su forma de hablar era muy extraña. Aunque utilizaban palabras corrientes, sus frases no tenían sentido. Sin embargo, pronto empecé a captar el hilo general de su conversación. Pasaron unos 15 minutos y mientras escuchaba con pereza sus vagas expresiones, me di cuenta con horror de que estaban hablando de mí. Conocían mi nombre, mi profesión e incluso el hecho de que vivía en aquel piso desde hacía 5 años. Sabían que me habían mordido recientemente, y me asomé cautelosamente al balcón. Que, tal vez había alguien conocido. Pero no, todas las caras que vi eran ajenas y en cierto modo extrañas. Bajo la brillante luz de la linterna, pude ver que había chicos y chicas sentados allí, pero por alguna razón no podía contar su número exacto. En un momento parecía que solo eran 3, y en otro que eran al menos 5. Otra cosa que me llamó la atención fue que había algo raro en ellas. Sus movimientos eran demasiado extraños, incluso para personas borrachas. Parecían muñecos de goma, y sus caras parecían asimétricas. De repente, uno de ellos se volvió hacia mí. Me quedé mirándoles con tanta intensidad que no me di cuenta inmediatamente de que ellos también podrían fijarse en mí. Uno de ellos se acercó a mi balcón, con pasos inseguros, como si sus piernas estuvieran desordenadas. A la luz de la linterna, me di cuenta de que había algo raro en su cara. Tenía la cara pálida, casi gris, los ojos demasiado abiertos y las orejas pegadas a las mejillas. Parecía una parodia de hombre. «Me está hablando a mí», murmuré asustado. «Dame agua», pidió el desconocido y sacó la lengua por alguna razón, luego volvió a esconderla y repitió, «Dame agua». Me quedé perpleja, mirándole en silencio. Seguía sacando la lengua y volviéndola a esconder. Sus ojos estaban furiosos y burlones. «No tengo agua», dije finalmente. «Aquí tienes comida entonces», replicó el desconocido, y sus compinches soltaron una risita. «Y empieza a llamarme a mí también, sal y siéntate con nosotros». Volví rebotando a la habitación, cerré la puerta del balcón de un portazo. Comprobé la puerta principal, pero no había nadie llamando, nadie manipulándome, nadie intentando entrar. Solo se oían risas tranquilas procedentes de la calle. Cerré la ventana para no oírlas e intenté dormir. La mañana me recibió en un estado extraño. Un dolor incómodo invadía mi cuerpo, como si hubiera pasado la noche sin dormir. El zumbido de mis oídos no quería remitir, y un sabor repugnante permanecía en mi boca, haciéndome correr apresuradamente al cuarto de baño. El reflejo en el espejo me mostró los dientes manchados de negro, su tinta la vomité en el lavabo. Algo oscuro y chirriante permanecía entre mis dientes. Cogí un pequeño bulto y lo froté entre los dedos. Tierra normal. Al principio no entendía de dónde había salido. Pero entonces me di cuenta de que el dolor de mi mano había desaparecido. Desenvolviendo con cuidado la venda, vi que tenía un aspecto extraño, amarillento, pero aún así mejor que antes. Aquel hedor nauseabundo que me había acompañado se había disipado parcialmente, dejando solo un tenue aroma que parecía incluso ligeramente agradable. Examiné mi mano y me di cuenta de que tenía la misma tierra bajo las uñas. Me pasé todo el día pensando en lo que había pasado aquella mañana, pero no encontraba explicación. Todo empezó a asustarme, así que decidí seguir el consejo de mi vecino y dejar de preguntarme qué pasaba en mi jardín por la noche. Me acosté a las 11 de la noche para no ver, oír ni pensar más. Que se ocupara otro. Sin embargo,
la mañana me recibió en un estado aún peor. Las piernas me palpitaban como si hubiera estado deambulando toda la noche. Tenía sabor a sangre en la boca y las manos manchadas. ¿De dónde podría haber salido? Se me ocurrió un pensamiento terrible que me atravesó el alma: no era mi sangre. Junto con la viscosa y repugnante sangre, escupí algunas plumas de ave en el fregadero, y me di cuenta de que la sangre no era mía. Una corazonada aterradora se apoderó de mí. Recordé aquellas criaturas al otro lado de la ventana que habían intentado arrastrarme durante la noche. ¿Qué querían? Con la mente nublada y el aspecto renovado con cariño, llamé a la puerta de mi vecino. «Háblame de esta gente», le exigí cuando por fin abrió. Pero su mirada sobre mi rostro parecía expresar desconocimiento, como si me viera por primera vez. «¿De qué gente estás hablando?», preguntó con aprensión, ocultando a duras penas su ansiedad. «Los que andan de noche, los que no quieren ser vistos». «¿Qué sabes de ellos?». Casi gritando, señalé mi brazo vendado. Se puso pálido, sus ojos lo miraron y luego se apartaron. «No sé de quién me habla». «¿Podrían ser vagabundos o gopniks?». «¿De qué clase de gente hablábamos antes en tu piso?». «No recuerdo nada de eso». Su respuesta y su última mirada de lástima me lo dijeron todo. Él ya lo sabía todo, me había visto por la noche desde la ventana. Pero para él era importante mantener una apariencia de normalidad.